5. Complemento de la teoría libre monetaria del interés. Hemos considerado al dinero como el capital básico, como precursor general del llamado capital real, y sostenido que éste debe su capacidad de producir interés únicamente al hecho de que el dinero, mediante las crisis y los paros forzosos, vale decir a sangre y fuego, prepara las condiciones del mercado requeridas para cobrar un interés correspondiente al interés básico. Hemos de demostrar también que el interés de los capitales reales es dominado por el interés básico, de tal manera que siempre necesariamente debe volver a concordar con él si, por una razón transitoria cualquiera, se le hubiese apartado. Pues al decir que la oferta y la demanda determinan el interés del capital real, admitimos con ello que el interés está sujeto a muchas influencias. Afirmamos, por lo tanto, que cuando por causas ajenas el interés de los capitales reales sube por encima del interés básico, volverá a caer al nivel de éste por razones inevitables y propias de la naturaleza de las cosas. Y viceversa, cuando el interés de los capitales reales cae debajo del interés básico, el dinero lo retornará automáticamente al nivel de aquel. De ahí que el interés básico sea forzosamente el rendimiento máximo y el mínimo que generalmente puede esperarse del capital real. El interés básico es el punto de equilibrio alrededor del cual oscila el interés de todos los capitales reales. Y siendo así, será posible también demostrar que eliminando los obstáculos artificiales puestos por el dinero actual a la formación de los así llamados capitales reales, la oferta de éste, en razón del trabajo desenfrenado del pueblo y sin intervención de otro factor, cubrirá tarde o temprano la demanda y lo hará en tal manera que donde quiera rijan el intercambio y el libre tránsito, el interés bajará a cero. El interés del capital es una magnitud internacional. No puede ser eliminado unilateralmente para un solo país. Si las casas, por ejemplo en Alemania, no arrojasen ningún interés, mientras que en Francia fuera aún posible percibirlo, no se construiría ya ninguna casa en Alemania. Los capitalistas alemanes exportarían sus excedentes adquiriendo letras francesas, con cuyo producto construirían casas en Francia. Para demostrar esto es necesario comprobar, primero, que no faltan ni energías ni medios para producir en un futuro no lejano el mar de capitales reales que se requiere para ahogar el interés. Segundo, que no decrecerán ni el estímulo ni la voluntad de producir capitales reales, inquilinatos, fábricas, buques, etc., en caso de que ellos no arrojasen interés alguno. Que el interés de los capitales reales sea susceptible de alejarse en cualquier momento del interés básico, tanto hacia arriba como hacia abajo, es cosa fácil de comprender por el siguiente caso. Supongamos que la peste hubiera devastado las 3/4 partes de la humanidad. Entonces la proporción existente entre el proletariado y los capitales reales habría cambiado de tal forma que a cada inquilino corresponderían 4 habitaciones, a cada peón de campo 4 arados, a cada grupo de obreros 4 fábricas. En tales condiciones los capitales reales ya no producirían ningún interés. La competencia entre los propietarios de casas y entre los empresarios deprimiría los alquileres y la ganancia comercial, a tal punto que probablemente ni los gastos de conservación y de amortización podrían resarcirse. En semejantes condiciones únicamente subsistiría un solo capital, el dinero, mientras todos los demás capitales hubiesen perdido la capacidad de producir intereses. El dinero no necesitaría reducir sus exigencias de interés, ni aun con la desaparición del 99% de la población. Los productos de los medios de trabajo libres de interés, o sea, las mercancías, seguirían pagando al dinero para su intercambio, al mismo interés, como si nada hubiese ocurrido. Esta suposición evidencia la verdadera natura del dinero y su relación con los capitales reales.
Y si suponemos que las existencias monetarias no hubiesen sido afectadas por la peste, la desproporción entre el dinero y las mercancías originaría una fuerte alza de precios. Pero esas existencias relativamente grandes de dinero no tendrían ninguna influencia sobre el interés mismo, puesto que, como lo hemos demostrado, no puede haber jamás competencia alguna entre los prestamistas. El alza de los precios hasta causaría un aumento del interés bruto. Vea el capítulo 7, los componentes del interés bruto. Es natural que en tales circunstancias sería imposible que alguien adelantara dinero para la construcción de una fábrica. Esto sucedería recién cuando, por el aumento de la población, por incendios u otras catástrofes, o por la acción destructora del tiempo, la oferta de capitales reales haya disminuido al punto de la relación originaria, y con ello el interés básico quede restablecido. La razón de ello ya ha sido explicada. Es decir, entonces, que por acontecimientos extraordinarios el interés de los llamados capitales reales puede bajar en cualquier momento debajo del interés básico. Pero las destrucciones naturales a que está expuesto el capital real, véase la estadística anual de buques naufragados y desmantelados, de incendios, de amortizaciones, de todas las fábricas, de las colisiones de trenes, etc., conjuntamente con la circunstancia de que el dinero no admite la formación de nuevos capitales reales, hasta tanto el interés de los existentes no haya alcanzado el nivel del interés básico. Estos dos factores restablecen necesariamente la proporción prístina entre la oferta y demanda de los capitales reales. Debemos aún demostrar que el interés del capital real no puede permanecer permanentemente superando al interés básico. Aceptamos de buen agrado que por circunstancias especiales tal caso pueda producirse y aún que dure decenios en países con una inmigración relativamente grande, porque ello sería una prueba decisiva de la exactitud de la teoría del interés, según la cual la oferta y la demanda determinan incondicionalmente si los capitales reales producen interés y en qué medida. Ignoro cuánto corresponde a una familia obrera en Estados Unidos del total invertido en casas, medios de producción, ferrocarriles, canales, puertos, etc. Quizás sean $5.000, tal vez 10.000. Suponiendo que fuesen solo $5.000, los norteamericanos, para procurar casa y medios de producción a más de 100.000 familias de inmigrantes que desembarcan allí anualmente, tendrían que invertir todos los años 5.000 por 100.000, o sea, $500 millones en la construcción de nuevas casas, fábricas, buques, ferrocarriles, etc. Si todos los obreros alemanes emigrasen a los Estados Unidos, se carecería allí de cuánto es menester para albergar y ocupar a esas masas. Tal escasez de fábricas, maquinarias y edificios rebajaría los salarios y elevaría al mismo tiempo enormemente los alquileres. El interés de los capitales reales sobrepasaría en mucho el interés básico. Este proceso no suele advertirse directamente, puesto que los precios de los capitales reales suben cuando lo hace el interés que producen. Una casa que puede ser vendida en 10.000 pesos cuando rinde 500 pesos de interés, vale 20.000 pesos cuando la renta sube 1.000 pesos. En ambos casos la casa solo da el 5%. Se ve pues que es el interés básico la medida para la formación del precio. Debemos ahora estar en condiciones de poder explicar el hecho de que toda elevación de interés básico implica automática, lógica y necesariamente la construcción de nuevas casas, bajo cuya presión, oferta, el interés de las mismas baja nuevamente, dentro de cierto tiempo, hasta llegar al interés básico, que es el punto de equilibrio y límite. Todo esto tan automáticamente como en caso contrario habría subido hasta dicho límite. A este proceso no deben oponerse trabas de índole económica o psicológica. La voluntad y la energía de trabajo
así como la ayuda de la naturaleza, deben ser bastante grandes, como para conseguir siempre y en todas partes el capital en cantidad tal que su oferta sujete el interés en el nivel del interés básico. La frase de Feuersheim, el interés es el padre del interés, no es absurda. Quería decir que la carga del interés impide al pueblo producir la oferta de capital real, que se precisa para suprimir el interés. Lo mismo como la renta impide al campesino adquirir y pagar la tierra arrendada. Pero la frase el interés es el padre del interés implica además la aserción de que el crecimiento del interés debería ser también la causa de un aumento siempre en ascenso del interés. Si la ley de gravedad es aplicable al interés, cuando éste cae, entonces debería aplicarse también en el sentido contrario. Cuando el interés sube, esta contradicción no puede resolverse con los métodos de investigación empleados por Feuersheim. Que es así, lo comprueba el hecho de que los Estados Unidos en un periodo de tiempo relativamente corto pasaron de la demanda a la oferta en el mercado internacional de capitales, que ejecutaron con sus propios medios la gigantesca obra del Canal de Panamá, que con la dote de sus hijas salvan a muchas casas principescas de la ruina y finalmente que en el resto del mundo tratan de colocar los sobrantes de sus capitales. Este caso es tanto más convincente cuanto que la enorme influencia de inmigrantes enteramente pobres que recibe el país había acrecentado la demanda en forma descomunal, viéndose además interrumpida en la era progresista por numerosas y devastadoras crisis económicas. Pero esto solo es el hecho, falta aún la explicación. El interés que rinde el denominado capital real estimula el ahorro, y cuanto más elevado es, tanto mayor será el estímulo. Por cierto que cuanto más alto el interés, tanto mayores sus cargas, y a quienes lo pagan les será tanto más difícil formarse un capital mediante ahorros. En efecto, en el estado actual de cosas, las nuevas inversiones de capital se forman en muy pequeña parte con los sobrantes de las clases laboriosas, pagadoras del interés. En su mayoría provienen de los excedentes de los capitalistas, que aumentan naturalmente con el acrecentamiento de sus ingresos, vale decir, con el incremento del interés del capital. Es necesario tomar aquí en cuenta lo siguiente. Las entradas del obrero aumentan cuando el interés del capital baja, en cuanto aumentan los réditos del rentista cuando el interés sube. Acerca de los empresarios cuyos ingresos se componen del propio salario y del interés del capital, el efecto de las oscilaciones del interés es distinto según la mayor o menor parte en que en los tales corresponda al interés o al salario. Los obreros pueden, pues, ahorrar mejor con la baja del interés, los rentistas, en cambio, con la suba. Sin embargo, sería un error deducir de esto que para el ahorro y el aumento del capital sea indiferente que el interés baje o suba. En primer lugar, es de advertir que un incremento de los ingresos actúa de diferente modo sobre los gastos y por ende sobre los ahorros del rentista que sobre los del obrero, para que el dicho aumento no coincide, como en el caso del obrero, con necesidades cuya satisfacción se ha postergado muchas veces por decenas de años. El rentista se decía al ahorro íntegro de su mayor ingreso fácilmente, mientras el obrero se le ocurre la idea del ahorro recién después de haber satisfecho otras necesidades. Además, el rentista no puede velar por sus hijos más que por medio del ahorro. Tan pronto su número pase de 2, debe aumentar su capital, si quiere asegurarles la existencia a la que los tenía acostumbrados. El obrero no sabe de esas preocupaciones. Sus hijos no necesitan de herencia, ya que se mantendrán con su propio trabajo. El capitalista debe, pues, ahorrar, debe acrecentar su capital, aunque con ello presione el interés, para asegurar a su prole el aumento, una vida acomodada, sin obligaciones de trabajar, y ya que por regla general se ve forzado a ahorrar, es de suponer entonces
que empleará siempre los excedentes acrecentados por el alza del interés para hacer nuevas inversiones de capital. Deducimos entonces que una elevación del interés, aunque siempre se efectúe a expensas del pueblo trabajador y del pequeño ahorrador, ha de aumentar más bien que de disminuir el monto de los excedentes disponibles en un país para la creación de nuevos capitales reales. Y por consiguiente, que una elevación del interés multiplica también las fuerzas que presionan sobre el interés. Cuanto más alto se remonta el interés, más fuerte es la presión. No podemos, por cierto, dar aquí ejemplos, no es posible probar numéricamente lo dicho. No se prestan para ello las cifras que nos suministra el patrón oro. Si Carnegie hubiese pagado a sus obreros salarios de unos 20 o 50% mayores, probablemente no habría llegado a reunir nunca el primer millar de sus millones. Pero todas esas usinas de acero que Carnegie creó con su dinero y que ahora aumentan la oferta de capitales reales, elevan los salarios y oprimen el interés. ¿Se habrían construido con los ahorros de los obreros? ¿No hubieran preferido los obreros emplear aquel aumento de salarios para alimentar mejor a sus hijos, construir viviendas más higiénicas, gastarlo en baños y jabón? En otras palabras, ¿habrían logrado los obreros reunir para la creación de nuevas usinas tantos excedentes como reunió Carnegie con sus moderadas necesidades personales? En realidad, para mantener la misma relación actual entre la demanda de medios de producción y su oferta, deberían los obreros haber creado una masa considerablemente mayor de capitales reales, pues los salarios bajos provocan hoy una alarmante mortalidad infantil, que la elevación del salario habría disminuido, causando, en consecuencia, un fuerte incremento de obreros y demanda de medios de producción. Por de pronto, nos sentimos dispuestos a negar rotundamente la cuestión planteada, y al hacerlo nos equivocaríamos enormemente, pues, ¿qué ha conseguido Carnegie acumulando capitales reales mediante el ahorro? Ha llevado siempre el interés de esos capitales por debajo del interés básico, provocando una crisis tras otra, destruyendo tantos capitales reales o impedir su formación, como el buen hombre había reunido por medio de su economía racional. Si Carnegie hubiera distribuido entre sus obreros los excedentes de sus empresas, aumentando los salarios, posiblemente solo una pequeña parte de estos aumentos habría sido destinado a nuevas inversiones. La mayor parte se hubiera gastado en jabón, tocino, porotos, cigarros, etc. En cambio, los intervalos entre una crisis y otra serían más largos. Los obreros habrían perdido menos por culpa de los paros forzosos, compensándose así su gasto mayor. Para el interés, el efecto habría sido el mismo, vale decir, sin la ahorrativa de Carnegie o con ella, la oferta de capitales reales estaría hoy al mismo nivel. La diferencia entre lo que Carnegie ha podido ahorrar personalmente y lo que los obreros habrían ahorrado de menos ha sido destruido regular y necesariamente por las crisis económicas. El instinto de autoconservación de los capitalistas y su preocupación constante por sus descendientes los obligan a formar excedentes que produzcan interés. Los deben formar aun cuando sus ingresos mermen más aún. El instinto de conservación impele al capitalista con mayor fuerza al ahorro, cuanto más baja el interés. Si un capitalista, por ejemplo, quiere compensar mediante el aumento de capital la reducción de entradas que experimenta con la baja del interés de 5 a 4%, tendrá que aumentar su capital en 1/5 y ahorrando en sus gastos personales. Si sube el interés, los capitalistas pueden ahorrar. Si baja, deben hacerlo. En el primer caso, el resultado será, por cierto, mayor que en el segundo, pero eso no quita importancia al estado de cosas en cuanto al interés. No altera para nada el hecho de que, cuanto más baja el interés, más debe el capitalista restringir sus gastos y emplear sus entradas en el aumento de los capitales reales, aunque su situación premiosa sea precisamente una consecuencia
de ese aumento de capitales reales. Para quienes sostenemos estar en la naturaleza de las cosas, que los capitales reales se multiplican hasta su propia destrucción, o sea, hasta la total desaparición del interés, el hecho mencionado es una prueba concluyente para lo que vamos a demostrar aún. Vale decir que si el interés baja, no faltarán ni la voluntad ni la necesidad de hacer nuevas inversiones de capital que aplastan el interés, siempre que eliminemos los obstáculos que el dinero tradicional opone a la formación de aquellos capitales. Bajando el interés de 5 a 4%, el capitalista debe elevar su capital en un 25%, mediante la restricción de sus gastos personales. En tal caso, no construirá el proyecto chalet de veraneo para los suyos, pero en cambio edificará un inquilinato en la ciudad. Este nuevo inquilinato oprimirá aún más el interés del capital invertido en casas. En general, habría sido más ventajoso para el capital que se construyera el chalet y no el inquilinato, pero para el capitalista individual sucede al revés. Si el interés sigue bajando por la presión de los nuevos inquilinatos, de 4 a 3%, el capitalista ha de reducir más aún sus necesidades y en lugar de pagar las deudas de un yerno noble y tronado que tenía en vista, preferirá casar más bien a su hija con un constructor de obras. Con la dote levantará inquilinatos que al devengar intereses los reducen también. Y así sucesivamente. Esta, pues, es la naturaleza en el instinto de conservación personal. Vale decir justamente en el factor más poderoso del hombre, que el capitalista debe emplear de sus entradas un porcentaje tanto más grande para la inversión de nuevos capitales reales, que a su vez presionan sobre el interés, cuanto más éste descienda. Expresado en números, obtenemos de lo dicho el siguiente cuadro. El interés que producen los obreros alemanes al 5% ha de ser 20.000 millones. El 50% de esta suma destinan los capitales para nuevas inversiones, 10.000 millones. El resto lo gastan para sus necesidades personales. Ahora baja el interés del 5 al 4%, reduciendo los ingresos a 16.000 millones. Los capitalistas pierden así 4.000 millones. Esta reducción de entradas, que corresponde a una pérdida de 100.000 millones de capital, obliga a los capitalistas a destinar de sus entradas una cantidad mayor para nuevas inversiones, en lugar de los anteriores. 50% destinarán ahora tal vez el 60% de sus entradas, disminuidas de 20 a 16.000 millones, para hacer inversiones nuevas, o sea, 9.600 millones. Pero la disminución de las entradas de los capitalistas significa una correspondiente entrada mayor de los obreros. Si estos colocaran dicho aumento enteramente en nuevas inversiones rentables por medio de la caja de ahorro, entonces la suma originaria de 10.000 millones arriba mencionada y destinada para nuevas inversiones, debido al retroceso del interés, que representa un total de 4.000 millones, importaría ahora 4.000 millones por parte de los obreros y 9.600 millones por parte de los capitalistas. En total, 13.600 millones. Pero si suponemos que los obreros ahorrarían solo una parte de los 4.000 millones de dinero percibidos por la reducción del interés, por ejemplo la mitad, la suma de las inversiones capitalistas anuales, provenientes de la reducción del interés de 5 a 4%, aumentaría de todos modos de 10.000 a 11.600 millones. Y cuanto más baja el interés, tanto más crece la suma destinada para inversiones nuevas que frenan y aplastan el interés. Los capitalistas invierten su dinero por necesidad, los obreros por satisfacer su impulso de ahorro. El carácter de capitalista real lo empuja, diríamos, al suicidio. Cuanto más baja el interés, tanto más capitales reales se crean en perjuicio del interés, de manera que la ley de gravedad tal vez podría aplicarse a este recién cuando eliminamos el obstáculo que el dinero tradicional opone a la formación de semejantes cantidades de capitales reales.
Se dice que cuando el capital real no produce ya interés, nadie construirá ni inquilinatos, ni fábricas, ni minas, etc. Más bien se gastarían los ahorros en viajes de placer que no en levantar inquilinatos, para que otros vivan en ellos sin pagar alquiler. Pero aquí se exagera el significado de la expresión libre de interés. El alquiler de una casa es solo una parte del interés del capital invertido en la obra. Él comprende además la renta territorial, las reparaciones, amortizaciones, impuestos, seguros, gastos de limpieza, de calefacción, vigilancia, equipo, etc. A veces el interés absorbe de 70 a 80% del alquiler. Otras veces, por ejemplo, en el centro de las grandes ciudades, solo del 20 al 30%. Si se elimina, por lo tanto, el interés enteramente del alquiler, queda sin embargo un remanente en gastos bastante grande como para impedir que todo el mundo pretenda para sí un palacio. Lo mismo sucede con los demás capitales reales. El que los utiliza debe afrontar además del interés otros desembolsos considerables para la conservación, las amortizaciones, la renta territorial, seguros, impuestos, etc. Desembolsos que generalmente equivalen al interés del capital cuando no lo exceden. El capital invertido en casas es el que en este caso se encuentra en situación más favorable. En 1911, en Alemania, 2.653 sociedades anónimas con un capital de 9.201 millones de marcos había amortizado cerca de 440 millones. O sea, terminó medio el 5%, sin las reparaciones anuales, aparte de las renovaciones. No quedaría en 20 años nada del capital mencionado. Pero tampoco, en otro sentido, puede subsistir la objeción, ni tampoco frente a las personas, que hasta la fecha vivían de sus rentas. Dado que estas personas ya están obligadas a vivir con mayor economía por el retroceso del interés, con más razón tendrán, una vez que el interés desaparezca del todo, que cuidar de insumir lo más lentamente posible el resto de su haber, ya que éste perdió su carácter de capital, y esto lo consiguen no gastando más que parte de las amortizaciones anuales de su capital para las propias necesidades, destinando, en cambio, el resto de nuevo a la construcción de casas, buques, etc. Que, aunque no les rindan interés, los asegura contra pérdidas inmediatas. Si guardasen el dinero, libre moneda, no solo dejarían de percibir el interés, sino que sufrirían todavía pérdidas. Por la construcción de nuevas casas, estarían a cubiertos de tales pérdidas. Del mismo modo, por ejemplo, el accionista de una campaña de navegación, que supongamos el caso, ya no puede esperar dividendos, no exigirá por ello que se le devuelva íntegramente el monto de las amortizaciones con las que la compañía construye hoy día los nuevos buques. Más bien, se conformaría con una parte, postergando todo lo posible el día en que le sea pegado el resto de su fortuna. Se construirán, por lo tanto, siempre buques nuevos, a pesar de que no arrojen intereses, sino tan solo amortizaciones. Por cierto, que finalmente también caería en ruinas el último buque de la compañía de navegación, a no ser que otras personas tomaran el lugar que anteriormente había ocupado el ex rentista, mientras percibía las amortizaciones, es decir, si no hiciera a los obreros librados del yugo del interés, lo que los ex rentistas ya no pueden hacer. Aquella parte de las amortizaciones que gasta el rentista será, pues, reintegrada por los que ahorran, aunque lo harán solo con el fin de poder vivir y gozar de las amortizaciones una vez que hayan llegado a la vejez. No es pues necesario que las casas, fábricas, buques, etc., produzcan para atraer de todas partes los medios para su construcción. Esas cosas se revelarán con la implantación de la libre moneda como el mejor medio de conservar los ahorros para toda persona ahorrativa. Al invertir el dinero sobrante en casas, buques y fábricas,
que si bien no dan interés, se traducen en amortizaciones. Ahorra en los gastos de cuidado y depósito de esos excedentes. Y eso desde el día en que se haya producido el excedente hasta el momento en que ha de disfrutarse de él. Y como entre esos dos extremos, mediante muchas veces décadas, por ejemplo, en el caso del joven que ahorra para su vejez, son grandes las ventajas que dichas inversiones monetarias ofrecen a todas las personas ahorrativas. El interés es seguramente un estímulo especial para quienes ahorran, pero necesario no lo es. El instinto del ahorro es aún el interés suficientemente vivo. Además, por más fuerte que sea el interés como estímulo de ahorro, nunca lo es tanto como el obstáculo que el mismo interés ofrece a quien quiere ahorrar por las cargas que impone hoy el interés. Ahorrar significa, para la clase obrera, resignación, privaciones, hambre, frío y descontento. Precisamente por el interés que el obrero debe producir antes para otros. Se reduce el producto del trabajo tanto que, por regla general, no puede ni siquiera pensar en ahorrar, de modo que si el interés es un estímulo para ahorrar, es aún en grado mayor un obstáculo contra el ahorro. Él limita la posibilidad de ahorrar a núcleos muy reducidos y la capacidad de ahorrar a los pocos de entre esos núcleos que poseen el coraje necesario para resignarse. Si el interés baja a cero, el producto del trabajo crece por el monto total de las cargas del interés y correspondientemente crece la posibilidad de ahorrar. Será seguramente más fácil ahorrar 5.000 pesos de 200 que no de 100. Además, aquel que ganando 100 pesos ahorraba 10 a expensas del pan de sus hijos, estimulado por las perspectivas del interés, ahorrará con 200 sin aquel estímulo, sino 110 por lo menos, considerablemente más de 10 pesos impulsado por el solo deseo de ahorrar. En la naturaleza, también el ahorro es practicado desinteresadamente. Las abejas, las vizcachas ahorran, no obstante que las provisiones acumuladas no les proporcionan ningún interés, pero sí muchos enemigos. Entre las tribus primitivas se ha practicado asimismo el ahorro, aunque el interés sea desconocido allí. Porque ha de actuar el hombre civilizado de manera distinta. Se ahorra para adquirir una casa, se ahorra para contraer enlace, para la vejez, para casos de enfermedad, y muchas personas ahorran hasta para su misa de cuerpo presente y su entierro. Sin embargo, este no produce al muerto interés alguno. Por otra parte, ¿desde cuándo ahorra el proletariado por la caja de ahorros? ¿Producía acaso intereses el dinero que guardaba en el colchón? Y sin embargo, tales prácticas de ahorro eran costumbre general hasta hace 30 años atrás. Tampoco las provisiones de invierno no producen interés, en cambio muchas molestias. Ahorrar significa producir más mercancías que consumir. Pero, ¿qué hace el que ahorra, qué hace el pueblo con esos excedentes de mercancías? ¿Quién cuida estos productos y quién paga los gastos de almacenaje? Cuando respondemos, el que ahorra vende sus excedentes de producción. Trasladamos el problema del vendedor al comprador, pero no es posible aplicar esa contestación a un pueblo como unidad. Entonces, si alguien ahorra, vale decir, si produce más de lo que consume y luego encuentra a quien prestar sus excedentes con la condición de que, transcurrido cierto tiempo, le sean devueltos sus ahorros sin intereses, pero también sin pérdida alguna, sería este un negocio extraordinariamente ventajoso para quien quiere ahorrar, ya que encomisa los gastos de conservación a sus ahorros, dará 100 toneladas de trigo nuevo, siendo joven, y llegado a la vejez recibirá 100 toneladas de trigo fresco, de igual calidad. Véase el capítulo 1, Robinsonada. La simple restitución de los bienes ahorrados, que se prestaron sin interés, representa, pues, si prescindimos del dinero, un servicio considerable de parte del deudor o prestatario,
que consiste en el pago de los gastos de conservación de los bienes de ahorro prestados. Con estos gastos debería cargar el mismo ahorrador si no encontrara a quien prestar sus ahorros. Es cierto que los bienes prestados no le ocasionan al prestatario gasto alguno de conservación, dado que los consume en el proceso económico de producción, por ejemplo, la semilla de trigo. Pero esta ventaja de que de por sí le corresponde al prestatario, la transfiere al prestamista mediante el préstamo sin interés. Si los prestamistas fueran más numerosos que los prestatarios, entonces estos últimos se harían pagar el beneficio mencionado en forma de un descuento del préstamo, interés negativo. De modo que bajo cualquier aspecto que se considere el préstamo libre de interés, no se le hallará obstáculos de orden natural. Al contrario, cuanto más baja el interés, tanto más se trabaja en las construcciones de casas, fábricas, buques, canales, ferrocarriles, teatros, tranvías, altos hornos, minas, etc. Y este trabajo alcanzará su grado máximo cuando tales empresas dejen de producir interés alguno. Para von Bauer es enteramente lógico que un bien actual valga más que un bien futuro. O sea, esta premisa basa su nueva teoría del interés. ¿Y por qué sería ello tan lógico? El mismo da la siguiente, realmente estupenda contestación. ¿Por qué se puede comprar vino que año tras año resulta mejor y más caro? Véase la nota a pie de página 5, en el capítulo 2, el interés básico, puro, porque el vino, Bauer no encontró entre todas las mercancías ninguna otra que posea esta cualidad maravillosa, según este autor, automáticamente, sin trabajo, sin gastos de ninguna especie, ni siquiera de depósito, resulte cada año más caro y mejor. ¿Acaso pasará lo mismo con las demás mercaderías? Papas, harina, pólvora, cal, cueros, madera, hierro, seda, lana, ácido sulfúrico, artículos de moda, etc. Si la teoría de Bauer fuera cierta, el problema social estaría completamente resuelto. Sería tan solo necesario acumular productos en cantidad suficiente, para lo cual la capacidad inagotable de la producción y el ejército de los desocupados se prestaría maravillosamente, y luego todo el pueblo podría vivir de la renta que arrojarían las mercaderías mejoradas, encarecidas en el depósito, sin trabajo alguno. Una diferencia en la calidad siempre puede atribuirse económicamente a una diferencia en la cantidad. Por último, porque no ha de poderse llegar también a una conclusión contraria, diciendo, dado que todas las mercancías, con excepción del vino y del dinero, se pudren y destruyen en poco tiempo. Por eso también el vino y el dinero lo harán. Y ese señor, von Bauer, era, hasta su muerte en 1914, el investigador más destacado del interés, y sus obras han sido traducidas a muchos idiomas. Las precauciones del hombre ahorrativo, de por sí, si no nos importan, puesto que solo queremos dar una teoría básica del interés. Pero tal vez contribuirá a aclarar esta teoría si contemplamos más de cerca tales preocupaciones. Supongamos, pues, que, luego de haber sido eliminado el oro del proceso circulatorio de las mercancías, alguien quisiera ahorrar para poder vivir una vejez sosegada, sin la necesidad de trabajar. Surge entonces de inmediato la cuestión: ¿cómo invertir los ahorros? Desde un principio queda descartada por imposible la acumulación de productos propios o ajenos. Tampoco puede pensarse en atesorar libre moneda. Más convendría, en primer término, los préstamos sin interés a empresarios, artesanos, agricultores, a comerciantes que desean ampliar sus negocios. Cuanto más largo sea el plazo de la devolución, tanto mejor verdad es que nuestro prestamista corre el peligro de perder el préstamo. Pero puede hacerse pagar este riesgo cobrando una prima que al fin y al cabo es también la que hoy eleva la cuota del interés en todo préstamo análogo. Ahora, si quiere mayor seguridad contra tales pérdidas,
Entonces invertirá sus ahorros en la construcción de una casa y el inquilino le irá amortizando con el alquiler paulatinamente los gastos de construcción. Tal cual ocurre aún hoy. La clase de la edificación se rige por las amortizaciones que desea obtener. Si se conforma con el 2% de amortización anual, construirá una casa de material. Si necesita el 10%, entonces invertirá sus ahorros en buques o adquirirá una fábrica de pólvora. Si quiere contar con el 30%, en una palabra, él tiene la opción, al igual que el despliegue de energías que revelaron los hijos de Israel en la construcción de las pirámides, puede hacerse revivir íntegramente hoy, después de 4000 años, demoliéndolas. Así se reaparecerían íntegramente en el alquiler los ahorros depositados en una casa libre de interés, en forma de amortizaciones, por cierto, sin interés, pero siempre con la ventaja incalculable de que el ahorrador salva sus ahorros sin pérdidas, cuando no los necesita hasta en el momento en que desea aprovecharlos.